El entierro prematuro, de Edgar Allan Poe. Hay ciertos temas cuyo interés es absorbente, pero que también son demasiado horribles para propósitos de una ficción legítima. Estos temas debe evitarlos el escritor romántico si es que no desea ofender o disgustar. Solamente pueden tratarse cuando la severidad y majestad de la verdad los sostienen y ratifican. Temblamos, por ejemplo, con el más intenso de los agradables dolores, cuando leemos los relatos que nos hablan del paso de Messina, del terremoto de Lisboa, de la plaza de Londres, de la carnicería realizada en la noche de San Bartolomé, o del ahogo de los 123 prisioneros en el hoyo negro de Calcuta. Pero en estos relatos es el hecho concreto, es el relato lo que emociona. Como invenciones debemos considerarles con aborrecimiento. He mencionado unas cuantas de las calamidades más famosas, pero en estas es su extensión, no menos que el carácter del desastre, lo que impresiona tan vívidamente la fantasía. No necesito recordar al lector que, entre el enorme catálogo de miserias humanas, podría yo haber seleccionado muchos casos individuales más llenos de sufrimientos esenciales que cualquiera de las calamidades más arriba mencionadas. Evidentemente, la verdadera desdicha, el último infortunio, es particular, no difuso. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios, porque los más terribles extremos de la agonía los padezca el hombre unidad y no el hombre masa. Ser enterrado vivo es, sin duda alguna, el más terrible de estos extremos, y que sea cosa que se ha realizado frecuentemente, muy frecuentemente, apenas será negado por aquellos que se detengan a reflexionar un poco. Los límites que separan a la vida de la muerte son muy vagos y oscuros. ¿Quién puede decir dónde termina la primera y comienza la segunda? Sabemos que hay enfermedades que producen el cese total de todas las aparentes funciones de vitalidad, y aun así este cese no es más que una simple suspensión. Solamente son pausas temporales en el incomprensible mecanismo. Cesa cierto periodo y se pone en movimiento cierto principio misterioso, como si fuese mágico piñón de una rueda embrujada. El cordón de plata no se aflojó para siempre, ni tampoco se quebró irreparablemente el jarrón de oro. Pero mientras tanto, ¿dónde estaba el alma? Sin embargo, aparte de la inevitable conclusión de que esta o aquella causa ha de producir este o aquel efecto, que la bien conocida ocurrencia de tales casos de suspendida animación debe dar lugar de vez en cuando a prematuros entierros, aparte de esta consideración, disponemos del testimonio directo de los médicos para demostrar que realmente han tenido lugar gran número de tales entierros prematuros, y si fuese necesario, incluso podría yo citar 100 casos auténticos. Uno de ellos, de notable carácter y cuyas circunstancias quizá aún estén frescas en la memoria de muchos de mis lectores, tuvo lugar no hace mucho tiempo en la cercana ciudad de Baltimore, donde produjo intensa y profunda emoción en todo el mundo. La esposa de uno de los más respetables ciudadanos, un eminente abogado y miembro del Congreso, súbitamente fue atacada por una extraña enfermedad que derrotó totalmente la pericia de sus médicos. Tras grandes sufrimientos físicos, falleció, o se supuso que había fallecido. Nadie sospechó, ni había razón para ello, que no estuviese realmente muerta. La mujer presentaba todos los claros síntomas de la muerte. El rostro adquirió la clásica contracción y hundimiento en sus líneas. Los labios poseían la normal palidez marmórea. Los ojos carecían de brillo. No había calor en el cuerpo. El pulso había cesado. Durante 3 días se mantuvo el cuerpo sin enterrar
y durante este tiempo llegó a adquirir una rigidez de piedra. En resumen, la familia se apresuró a celebrar el funeral a causa del rápido avance de lo que se suponía era la descomposición. La mujer quedó depositada en la tumba de su familia y durante 3 años allí permaneció sin ser molestada. A la expiración de los 3 años abrió la cripta para recibir el sarcófago. Pero qué terrible sorpresa esperaba al esposo, quien personalmente abrió la puerta. Cuando las 2 hojas de hierro se abrieron hacia adentro, algo blanco cayó casi en sus brazos. Era el esqueleto de su esposa, envuelto todavía en el sudario. Una cuidadosa investigación reveló que la mujer había revivido al cabo de los 2 días de hallarse en la cripta, que su lucha dentro del ataúd había hecho que éste cayera al suelo desde un ancho anaquel, y que en el suelo se había roto el cierre del ataúd, quedando así libre. Una lámpara que se había quedado accidentalmente en el interior de la cripta, llena de aceite, se encontró vacía. Se supuso desde luego que el aceite se había evaporado con el paso del tiempo. En la parte superior de los escalones de la cripta se encontró un gran trozo de ataúd con el que parecía que la mujer había golpeado desesperadamente sobre la puerta de hierro. Mientras esto hacía, debió perder el conocimiento, morir presa del pánico, y al caer su sudario posiblemente se enganchó en alguno de los hierros que sobresalían de la puerta por su parte interior, y así, en pie, se había descompuesto el cadáver. En el año 1810 hubo un caso de inhumación en Francia, al que rodearon circunstancias que abonan el dicho popular de que la realidad supera la ficción. La heroína de la historia fue una tal Mademoiselle Victorine Lafourcade, hija de ilustre familia, muchacha rica y de gran belleza personal. Entre sus numerosos pretendientes había un tal Julien Busset, periodista o literato pobre de París. Tanto sus talentos como su agradable personalidad fueron notados muy pronto por la rica heredera, quien pareció amarle profundamente. Pero en la muchacha pudo más su posición y el orgullo de nacimiento, y finalmente rechazó al literato para contraer matrimonio con un tal Monsieur Renel, banquero y diplomático de cierta eminencia. Sin embargo, después de celebrada la boda, este caballero hizo a su esposa objeto de negligencia y hasta posiblemente llegó a maltratarla. Tras vivir con él durante algunos infortunados años, la mujer murió, o al menos su aspecto de difunta era tan real, que llegó a engañar a todo el que la vio. Fue enterrada, no en una cripta, sino en una sepultura ordinaria en el pueblo donde había nacido. Lleno de desesperación y todavía inflamado por el recuerdo de sus profundos amores, el amante literato viaja desde la capital a la remota provincia donde se encuentra el pueblo, con el romántico propósito de desenterrar el cadáver para apoderarse de sus hermosas trenzas. Llega donde está la tumba. A medianoche desentierra el ataúd y lo abre. Cuando se ocupa de cortarle los cabellos a su amada, se da cuenta de que ésta tiene los ojos abiertos. La mujer había sido enterrada viva. Aún no había desaparecido de su cuerpo la vitalidad, cuando inmediatamente la mujer despertó de su letargo bajo las desesperadas caricias de su antiguo amante. A continuación, este último se la llevó a su alojamiento en el pueblo. El literato
empleó ciertos medicamentos restauradores que le sugirió su escaso conocimiento médico, y la mujer poco a poco fue recuperándose. La mujer reconoció los esfuerzos de su Salvador, y como su corazón no era de piedra, aquella auténtica lección de amor sirvió para que se entregara en cuerpo y alma a Bossuet. No regresó más al lado de su esposo, sino que le ocultó su resurrección y huyó con su amante a América. 20 años después, regresaron a Francia convencidos de que el tiempo había alterado tanto el aspecto físico de la dama que ni siquiera sus amigos la reconocerían. Sin embargo, se equivocaban, porque Monsieur Renel la reconoció en cuanto la vio y reclamó legalmente a su esposa. La mujer rechazó la reclamación y un tribunal la apoyó en su resistencia, decidiendo que las peculiares circunstancias que rodeaban al caso, más los muchos años transcurridos, suprimían totalmente la autoridad del esposo como tal, legalmente. El Chirurgical Journal de Leipzig, publicación de renombre y autoridad que algún librero americano haría bien en traducir y reeditar, cita en uno de sus últimos números otro caso asimismo sorprendente. Un oficial de artillería, hombre de gigantesca estatura y de robusta salud, se produjo una grave contusión en la cabeza que le hizo perder el conocimiento en el acto. El cráneo aparecía ligeramente fracturado, pero aún así no mostraba más que la gravedad relativa de tal fractura. Inmediatamente se llevó a cabo con todo éxito una trepanación. Se le sangró y aplicaron otros medios ordinarios de alivio. Sin embargo, poco a poco, el paciente fue cayendo en estado de coma, hasta que finalmente todo el mundo le creyó muerto. El tiempo era caluroso y fue enterrado apresuradamente en uno de los cementerios públicos. El funeral tuvo lugar el jueves. El domingo siguiente, el cementerio estaba como de costumbre, lleno de visitantes, y aproximadamente a mediodía estalló gran excitación entre todo el mundo por la declaración de un campesino quien dijo que al hallarse sentado sobre la tumba del oficial, sintió que la tierra retemblaba como si alguien luchara bajo ella. Al principio se prestó poca atención a la aseveración del hombre, pero su evidente terror y la terca obstinación con que persistía en su historia llegó a hacer efecto, un efecto natural, sobre la multitud. Se buscaron unas cuantas palas apresuradamente, y la tumba, que para vergüenza oficial se había cavado casi a flor de tierra, quedó al descubierto muy pronto, o mejor dicho, lo que antes apareció fue la cabeza de su ocupante. Parecía que había muerto, pero se hallaba parcialmente sentado en su ataúd, cuya tapa, a causa de la furiosa lucha sostenida por el hombre, se encontraba alzada en parte. Fue rápidamente trasladado al más próximo hospital, y allí se declaró que aún vivía, aunque bajo un peligroso estado de asfixia. Al cabo de algunas horas, el hombre revivió, reconoció a algunos amigos y con palabras quebradas habló de su agonía en la tumba. A juzgar por lo que relató, estaba claro que mientras se le enterraba, posiblemente había tenido conciencia de vivir por lo menos durante una hora antes de sumirse en una total insensibilidad. La tumba se llenó descuidadamente con tierra excesivamente porosa, y así, necesariamente, llegó algo de aire hasta el ataúd. Oyó los pasos de la gente por encima de él, y a su vez él trató también de hacerse oír. Fue el ruido que privaba en el cementerio, dijo, el que le había despertado de un profundo sueño, pero tan pronto despertó, se dio perfecta cuenta del horror de su posición. Se registró oficialmente que este paciente mejoraba sensiblemente y ya parecía haberse repuesto casi totalmente cuando cayó víctima de los ensayos médicos. Se le aplicó la batería galvánica y repentinamente falleció durante uno de los ataques que tal procedimiento ocasionan de vez en cuando.
La mención de la batería galvánica trae a mi recuerdo un extraordinario caso en el que la acción de tal batería demostró ser un medio de despertar a un joven abogado de Londres que había sido enterrado hacía un par de días. Esto ocurría en el año 1831, y siempre que el caso era tema de conversación, producía enorme sensación. El paciente, señor Edward Stapleton, había muerto aparentemente de tifus, enfermedad que había ido acompañada por otros síntomas anómalos que habían excitado la curiosidad de los médicos que le atendían. Tras su muerte aparente, se solicitó a sus amigos el permiso para hacerle una autopsia, pero ellos lo negaron, y como a menudo sucede cuando se dan tales negativas, los médicos resolvieron desenterrar el cadáver y practicar una disección en privado. Inmediatamente se pusieron en contacto con algunos de los numerosos profanadores de sepulcros que hay en Londres, y a la tercera noche, después del funeral, el supuesto cadáver fue desenterrado de una tumba cavada a 8 pies de profundidad y quedó depositado en la sala de disección de un hospital privado. Se había efectuado ya una incisión de alguna extensión en el abdomen del cuerpo, cuando el aspecto fresco de éste sugirió una aplicación de materia galvánica. Un experimento sucedió a otro y acaecieron los efectos de costumbre, sin nada que los caracterizase en ningún aspecto, excepto en una o dos ocasiones pareció aumentar el grado de vida en la acción convulsiva. Se estaba haciendo tarde y se pensó que se debía proceder cuanto antes a la disección del cuerpo. Sin embargo, uno de los estudiantes de medicina tenía especiales deseos de probar una teoría suya e insistió en que se aplicara la batería a uno de los músculos pectorales. Se le practicó una incisión y se estableció contacto con el alambre cuando el paciente, con movimientos apresurados, pero nada convulsivos, se levantó de la mesa, dio unos cuantos pasos hacia el centro de la sala, miró a su alrededor tímidamente durante unos segundos y luego habló. Lo que dijo fue ininteligible, pero sí murmuró unas palabras, y tras haberlo hecho así, cayó pesadamente al suelo. Durante unos momentos, todo el mundo quedó paralizado por el asombro, pero la urgencia del caso muy pronto hizo que los presentes recuperasen el ánimo. Se supo entonces que el señor Stapleton estaba vivo, aunque acababa de sufrir un síncope. Después de administrarle éter, el hombre revivió, recuperó la salud y fue a la sociedad de sus amigos, a quienes, sin embargo, se les ocultó lo sucedido hasta que hubo seguridad de que no presentaba ninguna recaída. El asombro de todas sus amistades, su fantástico asombro, puede concebirse fácilmente. Sin embargo, la peculiaridad más emocionante de este incidente se encuentra en lo que asegura el señor Stapleton. Declara que en ningún momento estuvo insensible, que, aun cuando confuso y lentamente, se había enterado de todo cuanto tenía lugar a su alrededor, desde el momento en que le habían declarado muerto los médicos hasta el instante en que se había desvanecido en la sala de disección del hospital. «Estoy vivo», habían sido las palabras que pronunciara desesperadamente en el último instante, al darse cuenta de que se encontraba en el cuarto de disección de cadáveres. Sería cosa fácil multiplicar muchas veces estas historias, pero no lo haré, ya que no tenemos necesidad de establecer el hecho de que hayan tenido lugar enterramientos prematuros, pues es cosa más que sabida ya por todo el mundo. Cuando reflexionamos que muchas veces carecemos de poder para detectar tales casos, debemos admitir, por lo tanto, que han de darse frecuentemente sin nuestro consentimiento. En verdad que cuando para cualquier propósito se levantan varias tumbas, pocas o muchas, es raro que no se encuentre algún esqueleto adoptando postura que haga sospechar algo terrible. Terrible es, en verdad, tal sospecha,
Pero aún es más terrible la condena. Puede asegurarse sin duda ninguna que ningún hecho se adapta tan terriblemente bien a inspirar una espantosa agonía mental y corporal como el enterramiento antes de la muerte, la intolerable opresión de los pulmones, los sofocantes olores de la tierra húmeda, la pegajosidad de la mortaja, el rígido abrazo del estrecho ataúd, la negrura de la noche absoluta, el silencio que pesa como mar abrumador, la invisible pero palpable presencia del gusano conquistador. Estas cosas y el pensamiento del aire y de la tierra que están más arriba, el recuerdo de los queridos amigos que volarían hacia nuestro rescate si estuviesen informados de nuestro destino, y la conciencia de que jamás serán informados, que nuestra esperanza solo es la de los muertos. Todas estas consideraciones, digo, llevan al corazón que todavía palpita cierto grado de intolerable horror que la más formidable imaginación es incapaz de concebir. No conocemos nada sobre la tierra que nos produzca tanto espanto, ni podemos soñar que pueda haber algo tan horroroso en el más cruel de los infiernos. Por esto, las narraciones que se hagan sobre este tópico tienen un interés profundo. Sin embargo, que a través del sagrado asombro que provoca el propio tópico, depende particularmente de nuestra propia convicción de la verdad del caso narrado. Lo que ahora deseo contar es mi propio y real conocimiento, mi propia experiencia personal y positiva. Hace varios años que padezco ataques de esta singular enfermedad que los médicos califican como catalepsia, a falta de otro término más definido, aunque tanto sus causas como la predisposición e incluso el verdadero diagnóstico de esta enfermedad son factores todavía misteriosos, se ha entendido suficientemente bien su carácter. Sus variaciones parecen obedecer a ciertos grados. Algunas veces, el paciente se sume en un exagerado letargo durante un día o incluso durante un periodo de tiempo más corto. Permanece insensible y totalmente inmóvil, pero los latidos del corazón aún aparecen ligeramente perceptibles. Un ligero color tiñe el centro de las mejillas y el cuerpo muestra algún resto de calor. Colocando un espejo ante los labios, podemos percibir cierto funcionamiento de los pulmones, aunque vacilante y desigual. Por otra parte, este estado letárgico puede durar semanas e incluso meses, a la vez que los exámenes y pruebas médicas fracasan en establecer cualquier distinción material entre el estado del paciente y lo que concebimos como muerte absoluta. Usualmente se salva a tal paciente de un enterramiento prematuro a causa de la advertencia de sus amigos o familiares de que ya otras veces ha padecido tales ataques de catalepsia, otras por las sospechas que su estado pueda despertar en algún médico, y las más debido al buen estado o aspecto de su cuerpo. El progreso de la enfermedad es, afortunadamente, gradual. Las primeras manifestaciones son siempre inequívocas. Los ataques van siendo cada vez más y más claros y el tiempo de su duración va aumentando. Y aquí está la principal seguridad contra el enterramiento prematuro, porque el desgraciado cuyo primer ataque es de extrema duración, casos muy raros, inevitablemente irá a parar vivo al cementerio. Mi propio caso no se diferencia particularmente de los citados en la literatura médica. Algunas veces, sin causa aparente, me sumía poco a poco en un medio síncope o desmayo. Y en este estado, sin dolor, sin capacidad de movimiento, o estrictamente hablando sin capacidad para pensar, pero con letárgica conciencia de vivir y la presencia de aquellos que rodeaban mi cama, así permanecía hasta que la enfermedad hacía crisis y recuperaba la salud repentinamente hasta sentirme muy bien. Otras veces caía enfermo, se me nublaba la vista,
e inmediatamente me sumía en el letargo. Entonces, durante semanas, todo era silencio, negrura y vacío para mí. La total aniquilación no podía ser mayor que aquello. Sin embargo, de estos últimos ataques despertaba mucho más lentamente, en proporción que cuando había sufrido el ataque. Al igual que amanece el día para el mendigo sin casa ni amigos, para el mendigo totalmente desamparado que vaga por las calles a través de la larga noche invernal, tan morosamente, tan cansinamente, también me llegaba a mí, al fin, alegremente, la luz del alma. Aparte de la tendencia al trance, sin embargo, mi salud parecía ser buena, ni tampoco podía yo percibir que fuese afectada por mi extrema enfermedad, a menos que en efecto pueda considerarse como promovida por ella una idiosincrasia en mi sueño ordinario. Cuando despertaba de un trance, nunca podía recuperar enseguida la posesión de todos mis sentidos, y siempre permanecía durante algunos minutos como asombrado y perplejo, con todas mis facultades mentales en suspensión, sobre todo la memoria. En todo aquel estado que yo soportaba, no había dolor físico alguno, pero sí moral. Mi fantasía podía calificarse de sepulcral. Hablaba de gusanos, de tumbas y de epitafios. Me perdía entre fantasías sobre la muerte, y la idea de un enterramiento prematuro me obsesionaba día y noche. Durante el día, la fortuna de la meditación era excesiva. Durante la noche, infinita. Cuando la torva oscuridad caía sobre la tierra, entonces comenzaba a temblar como un azotado, y cuando la naturaleza ya no podía soportar más tiempo el insomnio, haciendo un gran esfuerzo, conseguía yo endormirme, siempre con la idea de que al despertar podía encontrarme en el interior de una tumba. Pero cuando finalmente me sumía en el sueño, era para arrojarme a mí mismo en un mundo de fantasmas, sobre los cuales, y con enormes y sombrías alas, se cernía predominante la idea del sepulcro. De entre las innumerables imágenes de infinita tristeza que así me abrumaban en sueños, selecciono una visión solitaria. Me parecía hallarme sumido en un trance cataléptico, de duración y profundidad más considerables que de costumbre. Súbitamente una mano de hielo se apoyó en mi frente y una voz de tono impaciente y desilvanado murmuró en mi oído la palabra: «Levántate». Me senté rígidamente. La oscuridad era total. No podía ver a la figura que me había levantado. Tampoco podía recordar el periodo durante el cual había caído en trance, ni el lugar donde me encontraba. Mientras permanecía inmóvil y tratando de reunir mis pensamientos, la fría mano me asió fuertemente por una muñeca, sacudiéndomela petulantemente mientras que la desilvanada voz decía de nuevo: «Levántate. ¿No te ordené que te levantaras?» «¿Y quién eres tú?», pregunté. «No tengo nombre en las regiones que habito», replicó la voz con tono de amargura infinita. «Fui mortal, pero soy un espíritu malo. Fui cruel, pero soy piadoso. Debes sentir mi temblor. Cada vez que hablo, suenan mis dientes unos contra otros. Y no es por el frío de la noche sin fin. Pero toda esta fealdad es insufrible. ¿Cómo puedes dormir tranquilamente? Yo no puedo descansar con los lamentos que lanzan todos los que agonizan. Este espectáculo es más de lo que puedo soportar. Levántate. Ven conmigo a la noche de fuera y permíteme enseñarte las tumbas. ¿No es este un espectáculo de angustia? Mira». Y la invisible figura que todavía me asía por la muñeca abrió las tumbas de toda la humanidad, y de cada una de ellas
surgió el débil y fosforescente brillo de la putrefacción, una luz de espanto para que yo pudiese contemplar los más recónditos lugares de aquellas tumbas y los cuerpos amortajados que dormían con sus gusanos. Pero ¡ay! Los verdaderos durmientes eran muy pocos, muchos millones menos que los que no dormían en absoluto, y había una débil lucha y una intranquilidad y tristeza generales, y desde la profundidad de las innumerables fosas surgía también un melancólico sonar de las ropas, adornos y sudarios de los enterrados, y en aquellos que parecían reposar vi que en muchos de ellos había originado un cambio más o menos gradual en la postura rígida e incómoda con que habían sido enterrados. Y la voz me dijo de nuevo según yo miraba: ¿no es en verdad un lastimoso recuerdo? Pero antes de que yo pudiese hallar las palabras para responder a la figura que hacía mi muñeca, se había desvanecido, se habían apagado las luces fosforescentes y las tumbas se habían cerrado con súbita violencia, mientras que desde su interior surgían aquellos instantes un conjunto de desesperados gritos, preguntando de nuevo: ¿no es, oh Dios, no es un espectáculo lastimoso? Las fantasías de este tipo que se presentaban por la noche extendían su terrorífica influencia sobre mis horas del día cuando me hallaba despierto. Mis nervios estaban destrozados y caí presa de un horror perpetuo. Dudaba en montar a caballo, pasear o hacer cualquier ejercicio que me alejara de casa. En realidad, ya no confiaba en alejarme de la inmediata presencia de aquellos que conocía mi tendencia a la catalepsia, por si caía en uno de esos trances en cualquier alejado rincón y me enterraban antes de que se hubiese dado cuenta alguien de mi verdadero estado. Dudaba de los cuidados y de la fidelidad de mis más queridos amigos. Temía que durante algún trance de larga duración llegaran a considerarme como irrecuperable. Incluso llegué a temer que, como les estaba proporcionando muchas molestias, podrían alegrarse ante cualquier trance mío como suficiente excusa para desembarazarse de mí. Los esfuerzos que hacían para razonar conmigo eran vanos. Les exigí los más sagrados juramentos de que bajo ninguna circunstancia me enterrarían hasta que la descomposición de mi cuerpo estuviese tan materialmente avanzada como para no ofrecer ya posible esperanza. Pero aún así, mis mortales temores no escuchaban la voz de la razón, no aceptaban consuelo alguno, y acto seguido establecí una serie de complicadas precauciones. Entre otras cosas, hice que se reconstruyera la cripta familiar, como para que se pudiera abrir desde dentro. La más ligera presión sobre una larga palanca que se extendía hacia el interior de la cripta abriría las puertas de hierro en el acto. También ordené que se instalaran medios para la admisión y salida del aire y de la luz, y receptáculos adecuados para comida y agua colocados al alcance del ataúd que guardaría mi cuerpo. Este ataúd sería cómodo, bien tapizado y caliente, provisto de una tapa que seguía el mismo principio mecánico de las puertas de la cripta, con la adición de unos muelles colocados en tal forma que el más ligero movimiento del cuerpo sería suficiente para que funcionaran. Además de todo esto, había suspendida desde el techo de la cripta una gran campana cuya cuerda había de extenderse para penetrar por un orificio en el ataúd hasta anudarse a una de las manos del cuerpo. Pero ¡ay! ¿Qué puede hacer la vigilancia contra el destino del hombre? Ni siquiera todos estos bien pensados artificios de seguridad fueron suficientes para librarme de las más terribles agonías de la inhumación en vivo.
Llegó un momento, como había ocurrido muchas otras veces, en el que me encontré emergiendo en la inconsciencia total al indefinido sentido de la existencia. Lentamente se aproximó el gris amanecer del día físico. Inquietud adormecida, aguante apático de monótono dolor. Nada de cuidado, esfuerzos ni esperanzas. Luego, después de un largo intervalo de tiempo, un metálico sonar en los oídos, tras una pausa aún más larga que la anterior, una sensación de picor en los miembros. A continuación, un periodo de tiempo casi eterno de agradable conciencia, durante el cual los sentimientos que despiertan luchan por convertirse en pensamientos. Más tarde, otro lapso de inconsciencia total y, de repente, la súbita recuperación. El ligero temblor de un párpado y, acto seguido, el choque del terror mortal e indefinido que envía la sangre a torrentes desde las sienes al corazón. Luego, el primer esfuerzo positivo por pensar. Éxito parcial en esto último y la memoria que ha recuperado sus facultades hasta tal punto que me doy cuenta de mi estado. Siento que no estoy despertando de un sueño corriente. Recuerdo que sufrí un ataque de catalepsia y por fin, como si fuese la marea de un océano, mi tembloroso espíritu queda abrumado por el terrible peligro, por una sola y única idea, espectral, dominante. Durante algunos minutos, después de sentir todo esto, permanecí inmóvil. ¿Por qué? No acababa de reunir suficiente valor para moverme. No me atrevía a realizar el esfuerzo que debía convencerme de mi destino, y aún así había algo en mi corazón que me murmuraba que estaba seguro. La desesperación, solo una inmensa desesperación me impulsó tras larga reflexión a alzar los párpados sobre mis ojos. Así lo hice. Todo era oscuridad a mi alrededor. Supe entonces que el ataque había terminado. Sabía que la crisis había pasado definitivamente. Sabía que acababa de recuperar el goce de mis facultades visuales. Y aún así, todo era oscuridad, la intensa carencia de luz de la noche eterna. Traté de gritar, y mis labios y lengua resecos se movieron convulsivamente en el intento, pero ningún sonido surgió de mi pecho. Sentía los pulmones oprimidos como por el peso de una poderosa montaña. Palpitaban y luchaban a cada una de mis trabajosas inhalaciones. El movimiento de las mandíbulas en este esfuerzo para gritar fuerte me demostró que estaban sujetas, como es costumbre hacerlo con los muertos. Sentí también que me hallaba tendido sobre un material duro y que algo de materia similar oprimía mis costados. Hasta entonces no me había atrevido a mover ningún miembro, pero en aquel momento alcé violentamente ambos brazos, que hasta entonces habían estado inmóviles con ambas manos cruzadas sobre el pecho. Chocaron contra una sólida madera que se extendía sobre mi persona a no más de 6 pulgadas de altura de mi rostro. Finalmente, ya no dudé más que reposaba en el interior de un ataúd. Entonces, entre todas mis infinitas miserias, llegó hasta mí la maravillosa esperanza, pues recordé todas mis precauciones. Me retorcí e hice esfuerzos espasmódicos para intentar abrir la tapa. No se movió. Tanteé mis muñecas en busca de la soga de la campana y no la encontré. Y a continuación, la confortante esperanza se desvaneció para siempre, cediendo el paso a la triunfante desesperación.
percibí inmediatamente la ausencia del blando tapizado del ataúd que yo había preparado tan cuidadosamente. Y luego me di cuenta de que hasta mí llegaba el olor fuerte peculiar de la húmeda tierra. La conclusión fue irresistible. Yo no estaba en la cripta. Había sufrido un ataque de catalepsia ausente de casa, entre gentes extrañas, y no podía recordar cuándo ni cómo. Y habían sido aquellas gentes las que me habían enterrado como un perro, encerrado en algún ataúd corriente, enterrado a mucha profundidad, a profundidad insondable, para siempre, en una tumba ordinaria, sin nombre. Cuando esta terrible convicción se abrió paso en mi cerebro, de nuevo traté de gritar y tuve éxito. Lo conseguí. Fue un alarido largo, un fantástico lamento de espantosa agonía que resonó trágicamente en el reino de la noche subterránea. «¡Oiga! exclamó una voz con gruñido de respuesta. «¿Qué diablos ocurre ahora?», interrogó una segunda voz. «Salga de ahí», gritó una tercera. «¿Qué pretende usted al gritar de esta forma como un gato montés?», interrogó una cuarta. Y al cabo de un momento, unas manos me asieron para sacudirme sin la menor ceremonia durante varios minutos. Era un conjunto de individuos de aspecto muy rudo. No me despertaron de mis sueños, ya que yo estaba despierto cuando grité, pero lograron devolverme totalmente la memoria. Esta aventura me ocurrió cerca de Richmond, en Virginia. Acompañado por un amigo, había partido de expedición de caza hacia un punto situado algunas millas más abajo de las orillas del James River. Llegó la noche y nos pilló una fuerte tormenta. La cabina de una pequeña chalupa anclada en el río y cargada con tierra vegetal nos ofreció el único refugio que teníamos más a mano. Lo aprovechamos y pasamos la noche a bordo. Yo dormí en una de las dos únicas literas que había en la embarcación, una barca de 60 o 70 toneladas cuyas literas apenas si merecen descripción como tales. La que yo ocupaba carecía totalmente de jergón. Su anchura no llegaría a las 18 pulgadas. La distancia que había desde su parte inferior a la superior era exactamente la misma. Con bastante dificultad logré encajarme en ella, y sin embargo dormí profundamente. Y el conjunto de mi visión, pues no fue un sueño ni pesadilla, fue producto de la posición que ocupaba, de la tendencia natural de mis pensamientos y de la dificultad, a la que ya he aludido, de recuperar el goce de mis sentidos, y especialmente de la falta de memoria, durante un largo periodo de tiempo antes de despertar totalmente. Los hombres que me sacudieron eran los que formaban la tripulación de la chalupa en compañía de algunos campesinos contratados para descargarla. Desde la carga de tierra vegetal me había llegado su característico olor, y la que yo creía ser venda que sujetaba mis mandíbulas no era más que el pañuelo que me había ceñido a mi cabeza a falta de mi acostumbrado gorro de dormir. Las torturas que sufrí fueron, sin embargo, exactamente iguales a las que podría haber padecido en una auténtica sepultura. Fueron terribles, inconcebiblemente espantosas. Pero del mal procedió el bien, ya que en mi espíritu se produjo luego una revulsión. Adquirió tono mi alma, adquirió temperamento. Me fui al extranjero, hice ejercicios vigorosos, respiré el aire libre a placer, me dediqué a pensar en otros temas diferentes al de la muerte. Deseché mis libros de medicina, quemé el Buchan, no volví a leer pensamientos nocturnos, no volví a reflexionar sobre cementerios ni sobre historias de espanto como esta.
En resumen, me convertí en un hombre nuevo y viví una vida normal. Desde aquella memorable noche, alejé de mí para siempre toda aprensión sepulcral. Y de esta forma, también desaparecieron los desórdenes catalépticos, de los cuales quizá aquellas aprensiones habían sido menos consecuencia que causa. Hay momentos en los que incluso para el sobrio ojo de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad puede asumir la semblanza de un infierno, pero la imaginación del hombre no es lo suficientemente poderosa para explorar cada una de sus cavernas con impunidad. Pero la legión de sepulcrales terrores no pueden considerarse como fantasía, sino que deben dormir o nos devorarán. Deben reposar o pereceremos sin remedio. For as much as it has pleased Almighty God of his great mercy to take unto himself the soul of our dear brother here departed, we therefore commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ. Amen. ¿Han escuchado ustedes? Cuentos oscuros. Dirigido y presentado por Elena Rubio.